Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a presentar la clase que es del día viernes. Recuerden que yo les pedí, les mandé un aviso para que ustedes pudieran tener un poquito de suelo en sus casas y un aspersor para poder aplicar agua. Bueno, esto es para que podamos hacer algunas pruebas de textura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver las características, propiedades físicas del suelo. Recuerden que el suelo es un sistema trifásico que está compuesto por un material sólido y un material poroso que contiene aire y agua. ¿Ya? Dentro del material sólido tiene un 45% minerales y un 5% materia orgánica aproximadamente. Eso es lo que se denomina como un suelo como sistema trifásico. Las tres fases que ordinariamente se presentan en la naturaleza se manifiestan también en el suelo. La fase sólida, que es la matriz del suelo, que está la fracción mineral y orgánica, la líquida, la cual tiene diversas sustancias disueltas en agua, que de ahí se llama la solución del suelo, y la fase gaseosa, que es llamada también la atmósfera del suelo. La fase sólida del suelo está compuesta de sustancias de diferente naturaleza química y mineralógica, de variada forma, tamaño y orientación. El comportamiento mecánico de la fase sólida del suelo determina a su vez las propiedades físicas del suelo, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la textura del suelo, la estructura, la densidad, la porosidad, el color, consistencia, temperatura, profundidad del suelo, ¿cierto? Como las más importantes. Entonces, todas estas propiedades físicas del suelo tienen la responsabilidad del transporte del aire, del calor, del agua, de sustancias solubles a través del suelo, y estas pueden ser deterioradas entonces con la labranza, haciendo al suelo menos permeable y más susceptible a pérdidas por escorrentía y erosión. ¿Qué pasa cuando nosotros empeoramos un suelo o cuando un suelo se nos erosiona? Bueno, puede perder estructura, porosidad y todas las propiedades físicas que están ahí del suelo, ¿cierto? Vamos a ver la textura. Y con eso vamos a hacer la parte práctica también, que es después de esta clase. El término textura hace referencia a la proporción relativa de arena, limo y arcilla en la masa del suelo, es decir, a las partículas inferiores a 2 milímetros de diámetro equivalente. Aquí ustedes pueden ver dos tipos de clasificación, la USDA y la ISSS, pero la USDA es la más conocida, en donde tenemos arena muy gruesa, el porte de 1 a 2 milímetros, y la arcilla que es menor a 0.002 milímetros, o sea, muy pequeña. La textura está relacionada con la cantidad total de poros, micro y macroporos, estos, los microporos y macroporos, con la capacidad de retener, almacenar y brindar agua a las plantas. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante saberlo y estudiarlo. Por ejemplo, en el cuadrado que tenemos abajo tenemos la textura en tamaño partículas, la arena de 0,05 a 2, el limo de 0,002 a 0,05 y la arcilla de menores a 0,002. Las arcillas tienen más microporosidad, en algún momento lo conversamos esto. El limo un poco menos de microporosidad y la arena menos microporosidad. En cambio la arena forma más macroporosidad y así va disminuyendo hasta la arcilla, que es muy poquito. Por lo tanto, cuando hablamos de percolación profunda, o sea, del rápido paso del agua desde la superficie hasta el fondo, eso ocurre cuando un suelo es muy arenoso, porque tiene macroporos muy grandes. En cambio, cuando es arcilla, el agua dificulta el pasar hasta el fondo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que se mantenga un tiempo en los microporos para que la planta los pueda absorber. No necesitamos que pase a percolación profunda, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también necesitamos los macroporos, porque son aquellos que retienen el oxígeno para que las raíces también puedan respirar. Por lo tanto, si los suelos tienen mucha arena, se dicen que son suelos arenosos. Estos son granulosos y ásperos. No se encharcan, son fáciles de cultivar, pero son muy pobres en alimento para las plantas y necesitan de un riego muy frecuente. En cambio, los suelos que tienen muchas partículas de arcilla se llaman arcillosos. También se conocen como suelos pesados, ¿ya? Se encharcan fácilmente, y al revés de los arenosos, son ricos en alimentos para las plantas, ¿ya? Entonces, cuando los suelos tienen cantidades más o menos iguales de arena, limo y arcilla, se dicen que son los típicos suelos francos o medianos. Estos suelos son, de hecho, los mejores
porque son fáciles de cultivar, no se encharcan y son ricos también en alimentos para las plantas. Y existen otros tipos que son los suelos pedregosos, son los que tienen mucha piedra, ya sean grandes o pequeñas, y son difíciles de cultivar, ¿ya? Pero ahora vamos a ver las clases texturales, o sea, cómo sabemos si un suelo es arenoso, o franco, o limoso, o arcilloso, o franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso, etc. Muchas posibilidades. El suelo generalmente no presenta una sola fracción granulométrica, sino una mezcla de fracciones en diferentes proporciones. Una combinación de fracciones granulométricas en una determinada proporción define la clase textural que pueda tener nuestro suelo. Como ustedes pueden ver en este cuadro, está el porcentaje para ver el suelo. Por ejemplo, si yo tengo un suelo arenoso, un franco, ese franco tiene un 40% de arena, un 40% de limo y un 20% de arcilla. Y ahí me encuentro dentro del franco, de todo lo que se puede llamar como suelo franco. Si encuentro un suelo arcilloso, significa que tiene muy poquita arena, tiene muy poquito limo y tiene mucha arcilla. Y así podemos ir viendo entonces la cantidad de estas partículas, tanto de limo, arena y arcilla, que componen nuestro suelo. Por lo tanto, un suelo arenoso es de texturas gruesas y podemos encontrar ahí los arenosos y arenoso franco. En cambio, los francos tienen las texturas moderadamente gruesas, que puede ser un franco arenoso, hasta texturas moderadamente finas, que son franco arcilloso, franco arcillo arenoso o franco arcillo limoso. Y finalmente los arcillosos son ya de texturas finas, que son arcillo arenoso, arcillo limoso y arcilloso. Eso va a ser la clase del día viernes, chicos. Además, vamos a hacer un práctico de hacer algunas pruebas de distintos tipos solo. Espero que les guste y nos vemos el día de mañana.